Hola amigos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a explicar qué es un choque, para qué sirve, qué tipos hay y en función de qué factores elegiremos uno u otro. Lo primero de todo decir que choque procede de la palabra choke en inglés, que significa estrangular o estrangulamiento. Entonces se podría decir que choque es el estrechamiento de la boca del cañón de la escopeta de aproximadamente unos 10 centímetros que actúa sobre los perdigones provocando un plomeo más o menos denso. El plomeo es el número de impactos o de perdigones que recibe un blanco a una determinada distancia. Los estrechamientos van escalonados en décimas de milímetros. Un estrechamiento de 0 milímetros sería un choque que se denomina cilíndrico o 5 estrellas. 0,25 milímetros, un cuarto de choque, o cilíndrico mejorado, o 4 estrellas. 0,5 milímetros, medio choque, modificado, o 3 estrellas. 0,75, 3 cuartos de choque, modificado mejorado, o 2 estrellas. 1 milímetro sería un choque completo, full choque o 1 estrella. La nomenclatura más habitual en España son las estrellas. Estos son los choques más habituales, aunque hay más. 5 y 4 estrellas son choques abiertos. 3 estrellas sería un choque medio. 2 y 1 estrella serían choques cerrados. Para tiros largos vamos a usar choques cerrados, porque los perdigones se dispersan más tarde. Para tiros cortos usaremos choques abiertos, ya que los perdigones se dispersan antes. Los choques pueden ser internos o externos. Internos no se ven y externos sale una parte por el cañón de la escopeta. También pueden ser fijos o intercambiables. Generalmente las escopetas superpuestas y paralelas de caza usan choques fijos y en las repetidoras, como puede ser esta, usan choques intercambiables. Una ventaja de las superpuestas, por ejemplo, puede ser que al tener dos cañones podemos tener dos opciones de plomeo diferentes. En las repetidoras tenemos 3 tiros, pero con el mismo choque. En función de qué factores elegiremos un choque u otro. Un factor podría ser si el cazador es experimentado o principiante. Un cazador experimentado utilizará, por norma general, choques más cerrados. En cambio, un cazador principiante usará choques más abiertos. Al usar un choque más abierto, el plomeo es más amplio y tendrá más probabilidad de abatir una pieza, aunque a una menor distancia. Otro factor sería la distancia, como ya hemos dicho. Para tiros largos utilizaremos choques cerrados. Para tiros cortos utilizaremos choques más abiertos. Y esto guarda relación con la modalidad de caza que vayamos a practicar. Por ejemplo, si estamos en una tirada de perdiz o faisán, las piezas vienen hacia nosotros. Utilizaremos un choque más abierto. Si disponemos de una superpuesta, por ejemplo, tenemos dos opciones de plomeo, pues el primer tiro utilizaremos un choque más cerrado y el segundo, como se va a acercar, utilizaremos un choque más abierto. Al contrario pasaría en la caza en mano o en la caza al salto. El primer disparo previsiblemente va a ser más cercano y el segundo o tercero, en caso de fallar, como la presa se aleja de nosotros, será más largo. Otro ejemplo, por ejemplo, la caza de paloma torcaz en puesto fijo, usaremos choques cerrados porque van a ser tiros a gran altura. En la caza del conejo utilizaremos choques más abiertos porque son tiros muy rápidos y necesitamos que el plomeo sea más amplio. Y otro factor sería la especie a cazar. Especies mayores, como el pato o el faisán, necesitamos más perdigones para batirlos, con lo cual utilizaremos un choque más cerrado. En especies menores, como puede ser la codorniz o la tórtola, utilizaremos choques más abiertos, ya que necesitamos menos perdigones para batirlos. Aparte del choque, todo detalle es importante,
como el cartucho, si lleva un taco dispersante o contenedor, el número de perdigón, los gramos, todo depende. Y al ser la caza una actividad impredecible, con un solo choque no vamos a poder cubrir todos los lances de manera satisfactoria. Pero, a modo de resumen, se podría establecer lo siguiente. De 0 a 15 metros usaríamos 5 estrellas. De 10 a 25 metros, 4 estrellas. De 15 a 30 metros, 3 estrellas. De 20 a 35 metros, 2 estrellas. De 25 a 45, 50 o más, 1 estrella. Y aquí he de decir que hay un cartucho, que ya haremos un vídeo sobre él, que su rango de tiro oscila de 70 a 90, 100 metros. Pero eso ya lo veremos en otro vídeo. Y también, si vamos a usar bala, por ejemplo, vamos a ir a una montería con escopeta y vamos a disparar bala, los fabricantes recomiendan disparar con 5 estrellas. Para saber qué estrellas tiene un choque, debemos fijarnos en estas mosquitas. Esa sería una estrella, 3 moscas, 3 estrellas, 5 moscas, 5 estrellas, y esto es un choque externo que nos lo pone ahí, 2 estrellas. Y ahora vamos a ver cómo se cambian los choques de la escopeta. Para cambiar el choque utilizaremos esta llave que la traen todas las escopetas, la introducimos en la boca del cañón y desenroscamos hasta sacar el choque que tiene puesto. Elegimos el que vayamos a utilizar, lo metemos, roscamos y volvemos a meter la llave esta y apretamos. Que quede firme pero no muy apretado. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.